Bueno, y un poco redondeando el tema, eh, ¿cómo se puede correr el foco? Porque en realidad en toda la discusión del servicio sanitario público, que hoy en día está tan en boga, la importancia fundamental está en el individuo que, que pasa a ser fundamental para ese sistema sanitario. O sea, ese sistema sanitario depende de esa persona que lo requiere, que lo necesita y que lo hace ir adelante en todos los días. Y ese individuo que es, por ejemplo, lo que se reclamó en el Garraham, no, se terminó cambiando el foco primero en el paro y en el pedido de sueldo de los residentes y después en la funcionalidad de aparentes ñoquis que estaban por fuera del sistema, que no son inherentes a la base operativa del Garraham, que es dar una prestación de altísima especialización con como un lugar donde realmente lo fundamental es el individuo. Son todos los chicos que llegan ahí para buscar una solución, que llevan ahí la angustia de los padres. Y se terminó corriendo el foco y se terminó casi sacando de discusión. O sea, en realidad el gobierno logró un éxito de los que en general viene logrando, que es cambiar el eje, Sí, ¿no? O totalmente. sea, encandilar, como decíamos en algún momento en otro programa, hacer que las personas no logren ver el contexto, no logren ver el tema central, y como vos decís, en el caso este del Garrahan, es cierto, en ningún o muy pocas veces se habla de lo que significa simbólicamente un hospital como el Garrahan, no solo en el sentido de la calidad humana que se ha ido demostrando, sino de la complejidad del servicio que presta, que creo que no hay ninguna organización privada que lo pueda hacer, por No, lo que he escuchado. no, de muchas de las prestaciones no, seguro. Y además la formación de médicos para que después vayan incluso a las clínicas privadas, pero con una formación de excelencia. Sí, O sea, todo eso quedó por detrás de los supuestos ñoquis, por detrás de la huelga, por detrás de si los residentes deben o no cobrar un sueldo. O sea, claramente lograron un éxito ahí en, en lo que mejor saben hacer, que es distraer, mientras nos están pasando las manadas de elefantes por delante de nuestros ojos sin que los veamos, como dijo alguna vez alguien. sí. Este, Ahora, cuando vos decís el individuo, ¿te referís al integrante particular de ese sistema, de la actitud de ese integrante particular del sistema, o este, o de una línea general por donde se va haciendo cada vez más individual la respuesta? A eso, más un poco apuntando a eso, donde solo se va a ver el resultado de estas cosas en la cuestión de la necesidad. Solo puede hacerlas visibles aquel que las necesita, Ajá. porque de alguna manera en el colectivo parece que pasa desapercibido. O te pueden terminar cambiando el foco, que es lo que pasó. O sea, si no me pega a mí en particular, Y, sí, me deja indiferente. y es poco importante. Exactamente. Pero, como decía Favaloro, deja de ser solidario, justo y mejor. Ahí donde está el cambio de sensibilidad, Tal cual. ¿no? O sea, diríamos, se está empobreciendo la calidad de la salud, como se está empobreciendo la calidad de la educación, como se está empobreciendo la calidad de la seguridad social, como se está empobreciendo la calidad de la convivencia, porque nos estamos empobreciendo como sociedad. Tal cual. Esa sería la conclusión. Casi el resultado. Eh, Reflexionemos, amigos y amigas, porque tenemos una tarea por delante si queremos dejarle a nuestros descendientes, hijos, nietos, nietes, un mundo que valga la pena ser vivido.
Mientras los niños siguieron jugando en el campo sin Monsanto, seguimos acompañándote en el espacio radial del colectivo Nuevas Fronteras con la consigna de hoy. ¿Sentís que respetan tu derecho a la salud? Esperamos tus comentarios al 477-2140 o por WhatsApp al 299-691-7597. Bueno, hoy vamos a inaugurar lo que pretendemos que sea una pequeña columna estable en la mitad del programa, que yo la llamaba economía para la gente común. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hablar, no sé, con términos técnicos, económicos. No. Primero porque no lo sé, no soy economista y entiendo muy por arriba las cosas, pero creo que entiendo lo básico como para darme cuenta lo que me conviene y lo que no me conviene, y creo que la gente común debería empezar a hacer el esfuerzo de entender, porque hay mucha cortina de humo, mucho encandilamiento, mucho cambio de eje. De hecho, basta con cambiar un canal, el que mira televisión todavía, o entrar a una determinada red para tener una versión. Y si cambia a otra, va a tener la contraria. Pero parece que fueran dos mundos totalmente diferentes. En uno de esos mundos van a escuchar a algunos periodistas, entre comillas, yo creo que son ya operadores, mercenarios, contando que todo va bárbaro, que estamos transitando el plan más exitoso de la historia, que está bajando la pobreza, que los salarios suben por encima de la inflación, que cuando tomó este gobierno el salario estaba en $350 y ahora está en 1050. Van a escuchar eso, y quienes escuchan eso se convencen que eso es lo que está pasando. Si cambian al canal de al lado, van a escuchar o están en otra red, digamos, van a escuchar que se cierran fábricas, que hay gente durmiendo en la calle, que hay familias durmiendo en la calle, que cada vez estamos renunciando a más cosas, que no se llega a fin de mes, que hay cada vez más desempleo y que los desempleos que hay son cada vez más precarios y con menos derechos. Y se quedan encerrados en ese mundo también, repitiéndonos entre nosotros, porque yo estaría de ese lado, en este caso nosotros estaríamos de ese lado, repitiéndonos entre nosotros que cómo puede ser que los del otro lado sigan apoyando o sigan queriendo votar o sigan defendiendo un gobierno cruel e insensible. No se genera la posibilidad de construir colectivamente una propuesta social que nos incluya como país, que nos incluya como nación y que decida, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, que decida algo que en general nos incluya a todos. Ahora, ¿cuál sería nuestra propuesta? Tratemos de ver esos temas con un enfoque de la gente común, con un enfoque que nos permita entenderlo. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer consejo? Deja de escuchar lo que te dicen y baja a tu propia realidad. Fíjate qué te pasa a vos, qué le pasa a tus vecinos, qué le pasa a, no sé, a tu familia o a tus compañeros de trabajo. Veamos si, en el caso que tengas empleo todavía, si realmente estás comprando lo mismo, si realmente te estás pudiendo permitir la calidad de vida que tenías antes, porque el dato que te queremos dejar hoy
el dato concreto de esta mirada simple y común de la economía es que no hay un solo barco. En economía no hay un solo barco. Hay gente que viaja en un yate de lujo y otros que vamos en botecitos o en canoas. Entonces, hay que entender que en economía quien gobierna, quien toma las decisiones, favorece a uno de los sectores perjudicando al otro. Eso es así. Y si no, veamos que hoy todavía hay gente que justifica el que se intente votar un mínimo aumento a la jubilación o una manera de sostener un hospital como el Garrahan, como decíamos antes, o una inversión mayor en salud porque los hospitales están desfinanciados, y te dicen, bueno, ¿qué querés si no hay plata? Y mientras tanto, en el mismo momento, están bajando las retenciones a los exportadores del campo. Al mismo momento están bajando los impuestos a los insumos de lujo, a los autos importados, por ejemplo. O sea, las decisiones siempre, la plata está, el tema es de quién y en manos de quién y para qué. Es como en la medicina también cuando se habla de las prestaciones, la falta de medicación oncológica, la falta de provisión de medicación y la demanda no contenida en aún aquellos los que tienen seguros de salud, porque hay una letra chica, porque hay alguna prestación que no está comprendida, porque la mayoría de esas empresas o prepagas, como se las llame, tienen un fin de lucro. Entonces todas las prestaciones de alto costo van a ser analizadas para ver hasta dónde se prestan. La mayoría, yo diría todas. Sí. O sea, las organizaciones privadas de salud son todas con fin de lucro. Y si entra el fin de lucro, ya la salud no es prioritaria. Tal cual. Hay el ejemplo de Estados Unidos, que el CEO que fue asesinado en la calle por alguien a quien le habían negado una prestación, y posteriormente aquellos que manejaban los fondos para esas aseguradoras de los seguros de salud le reclamaron que eso les había generado que se ablandaran y que estaban aumentando los gastos en prestaciones de salud en Estados Unidos. O sea, se les estaba yendo demasiado la mano. Tenemos una llamada, la pones al aire. Hoy es el aniversario del ingeniero agrónomo. ¿Es hoy o es por acá? Sí, sí, en realidad es hoy, y un poco habíamos hablado con Manuel y con el equipo de hacer un pequeño homenaje, digamos, a este aniversario, que es la instalación, digamos, de la profesión de la ingeniería agronómica, ingenieros agrónomos y médicos veterinarios. Ajá. Ajá. Que empezó en el año, estas modalidades, digamos, de profesión empezaron en el año 1870 y pico, y se armó una escuela ahí en Lavallol, donde se armó no fue facultad, sino que en realidad era una primer promoción de estudiantes de ingeniero agrónomo y de médicos veterinarios. O sea, era como en forma conjunta, cada uno con sus especialidades, pero nació de esa manera. Después, ya casi sobre el fin de 1890, se crea la Facultad de Agronomía, separada ya, con sede en La Plata, y posteriormente, bueno, la parte veterinaria también tiene su propio manejo, su propia currícula, digamos. Y vale la pena, digamos, considerarlo, sobre todo en este momento bastante complicado que tenemos, referido a la producción en general, sobre todo hablando no de grandes extensiones, pero sí, por lo menos en lo que corresponde a los valles donde estamos nosotros. La cuestión agronómica surgió, digamos, a partir, bueno, en principio de los extensionistas de lo que fue
el antecesor del INTA en el Alto Valle, que tenían su sede en lo que es la sede hoy de la Facultad de Ciencias Agrarias, que está en Cinco Saltos. Esa casa era en realidad la oficina de los extensionistas del INTA, los primeros extensionistas del INTA, que empezaban a asesorar a los pequeños productores, digamos, de manzana y pera de nuestro valle, y que anteriormente, bueno, había tenido un poco la actividad de manzana y pera, o sea, de fortalecer la manzana y pera por parte de los ingleses, digamos, cuando vinieron con el tema de los trenes. O sea, es toda una linda mezcla, entre comillas, digamos, de producción, de técnicos agrarios, el aporte que hizo de alguna manera el ferrocarril en ese momento, y bueno, posteriormente ya el INTA en el 58 pasó a ser INTA como tal en la región del Alto Valle, y la Facultad de Agronomía también empezó a tener sus primeros pasos, digamos, en la sede que tiene actualmente, que bueno, pues se ha ampliado bastante, pero bueno, en realidad esa es un poco la historia así en síntesis que queríamos compartir, digamos, con la audiencia, y tener en cuenta además que hay una cierta relación, digamos, cuando hablamos de la producción frutícola, hortícola, etcétera, etcétera, también tenemos el condimento de la salud también está presente. Eso es lo que quiero resaltar, porque en principio ustedes saben que el manejo de pesticidas en su momento era bastante precario, y evidentemente ahí intervino sin ninguna duda la salud para tratar de preservar a los trabajadores, digamos, que manejaban los plaguicidas. O sea que hay una cierta conexión entre la salud, digamos, del pueblo, digamos, de las distintas oficinas y hospitales, en este caso, para el caso de los pequeños productores, que eran los que ellos mismos hacían las fumigaciones en los árboles frutales, ¿no? O sea que me parece que es bueno poner la mirada en que no es solamente la cuestión productiva, sino que hay otras actividades conexas. Bueno, en este caso, ustedes que están hablando de salud, digamos, también la salud tiene en realidad su desempeño y su mirada sobre los productores agropecuarios, los productores frutícolas en nuestro caso. Sí, además recién escuchábamos una canción que hablaba de Fuera Monsanto, y claramente hay una relación directa entre la calidad de los alimentos y la salud. Tal y cual. También en el cambio de sensibilidad que hablábamos de cómo quedó entrampado Favaloro entre una manera de vivir y de sentir lo que debería ser la salud para el pueblo, y cómo se fue cambiando eso. También fue cambiando esa sensibilidad en el sentido de la producción, ¿no? Con el avance de la sojización y de Monsanto y de toda la transformación de la producción alimenticia en Argentina, porque Argentina era en su momento, le llamaban el granero del mundo, pero estaba fundado básicamente en miles y miles de chacras mixtas, donde si bien había extensiones productivas para el trigo y eso, pero la mayoría del campo estaba dividida en miles de chacras mixtas, donde se producía de manera variada una enorme cantidad de productos, y requería una enorme cantidad de mano de obra, que todo eso se fue transformando en una especie de desierto verde de soja. Sí, sí. Igual, digamos, eso a nivel macro, pues, sí, digamos, no en nuestra región, digamos, pero obviamente es así. Y después me quedó muy grabado lo que se charló el otro día respecto a lo que vos mencionabas a René Favaloro, que es también una especie de consigna de que realmente
los profesionales por lo menos en el caso de la agronomía y la veterinaria, tienen que estar en contacto con la comunidad, ¿viste? Con el productor, con la familia, que también lo hacían los extensionistas del INTA. Algunos de ellos eran prácticamente partícipes de la familia porque se conocían de toda la vida y siempre aportaban, además de su conocimiento, aportaban a otras cuestiones, como armar ahí cerca de la Facultad de Agronomía los tanques de agua para las viviendas, que los construían entre ellos. O sea, había una comunidad muy muy buena, muy con integrada. Integrada, exacto, eso no me salía. Y no es casual que hoy el INTA también sea uno de los organismos que está en peligro y está siendo atacado, y además con los intereses inmobiliarios detrás para quedarse con las extensiones que pertenecen al INTA, ¿no? Sí, sí. Inclusive, vos sabés que hoy veía, cuando estaba preparando el speech, veía como, si alguno tiene alguna idea, de la sede central del INTA, que estaba ahí creo que cerca de Puerto Madero, era una casa espectacular de estilo colonial, y que hace pocos meses nos enteramos que este gobierno vendió esa mansión, que era impresionante, tenía un estilo muy particular, y bueno, era la sede central del INTA, y bueno, eso ya desapareció. O sea, se vendió, no sabemos, por lo menos en mi caso no sabemos el monto, pero realmente es un atropello total al INTA en su conjunto y a toda la comunidad, ¿viste? Perder un edificio de esa característica es muy deplorable, digamos. Y retomando o reconectando con lo que yo hablaba de economía, que no es neutra, que siempre se beneficia a un sector perjudicando a otro, y que en ese sentido van las decisiones que toma un gobierno, y en ese sentido deberían ir nuestros votos. Deberíamos decir de que ese famoso no hay plata significa que no hay plata para que la veas vos, para que la vea la gente común, para que la vea el pueblo. Hay plata para los grandes negociados, y eso es lo que se está haciendo detrás de todo esto, ¿no? Tal cual, sí, bueno, sí. Muchísimas gracias, Luis, por el llamado. No, por favor. Muchas gracias. Un placer. Igualmente un placer, y bueno, ya nos encontraremos. Creo que el programa que viene vamos a hablar algo más del tema productivo regional. Bien, me parece. Te esperamos ahí, te esperamos como ingeniero agrónomo. Feliz día, feliz aniversario. Bueno, muy amable. Un gusto escucharlos a los dos, y bueno, estaremos en contacto. Bien. Impresionante, un momento para la reflexión y bueno, una conclusión después de la conversación con Luis. Lo importante que tiene esto de no perder, de no poder poner en peligro el sentido de comunidad, el sentido de integridad, el sentido de empatía por el lugar y el espacio de cada uno, porque de otra manera aisladamente no vamos a poder funcionar. O sea, volver a nuestra esencia humana, digamos, ¿no? Porque el ser humano es una especie que se desarrolló porque logró colaborar. Sí. Porque es la necesidad de la comunidad. No éramos ni lo más fuerte ni los más veloces cuando el humano se decidió pararse en dos patas, exponiendo sus partes más vulnerables, que es su estómago, su pecho. No era ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más veloz, ni era anfibio, ni volaba. ¿Qué tenía a su favor? Que desarrolló el pulgar y que desarrolló la comunidad. O sea, que trabajó en cooperación con otros para poder sobrevivir, para poder avanzar, y de aquel momento hasta hoy hemos ido con idas y vueltas, en general creciendo, en general haciéndonos, digamos, dueño de lo que nos rodea. Lamentablemente
fuimos perdiendo culturalmente quizás ese sentido de comunidad. Desde hace algunas décadas fue ganando cada vez más esta cuestión individualista que mencionabas vos antes, esta cuestión meritocrática, esta cuestión insolidaria, esta necesidad de que el fuerte tenga cada vez más libertad para aprovecharse del débil. Sí, intelectualizando tal vez con la firme intención de desintegrar esa parte de sensibilidad y emocional con respecto al otro. Porque eso también, de alguna manera, uno puede abarcar ese estigma de respetar la intelectualización de determinadas conductas, pero en realidad lo que está avalando es una segregación. Exactamente, y quizás el último salto de calidad en ese avance antihumano, decimos nosotros, es que se lograron apropiar de la subjetividad de sus propias víctimas, o de un sector de sus víctimas que terminan siendo cómplices de sus victimarios, sí, votando a quienes terminan siendo sus verdugos, apoyando a quienes avanzan hacia la construcción de sociedades segregadas, sociedades que odian, sociedades que se relacionan en base a pisar al distinto, al de diferente. hecho, hoy en la plaza terminaron apaleando mucho más a los periodistas y a los gráficos, que son los que documentan en definitiva la agresividad y la violencia. Son los que muestran. Sí. Y necesitan que no se vea. Ese tema del encandilamiento que nosotros decimos y vamos a insistir mucho, préstenle atención. Presten atención no solo para verlo en otros, sino para observarlo en ustedes mismos. Porque lo que pase de aquí para adelante depende de cada uno de nosotros. Acá no sobra nadie, pero necesitamos recuperar el diálogo y sobre todo aprender a mirar lo que hasta ahora no estamos mirando y aprender a escuchar lo que no querés escuchar. Hablando de eso, nos despedimos hasta el próximo miércoles.